todavía no está implementado y no hay pruebas pendientes, no hay fecha pendiente de prueba de los sistemas de detección de fugas de ese sistema y fallas, ¿no? Entonces, aquí por lo tanto tenemos un problema porque no hay certeza y no podemos esperar a ver qué va a pasar en los siguientes 15 días en relación con eso. Y luego está ya la siguiente, okay, lo que son los hallazgos de la DGAC. Yo aquí le voy a pedir a Donald Castillo, es el director general de Aeronáutica Civil, que él justamente nos relate un poco estas pruebas, ¿no?, que han estado a cargo de la DGAC, ¿no? Gracias, ministro. Buenas tardes con todas y todos. En línea con lo que viene diciendo el señor ministro de Transportes y Comunicaciones, la DGAC es el ente rector en todo lo que es aeronáutica civil del Perú y por ende los responsables precisamente de la seguridad operacional y de la seguridad de la aviación a nivel aviación civil en todo el país. Esto quiere decir qué cosa involucra aeropuertos, aerolíneas, servicios de navegación y servicios especializados aeroportuarios. Para estar un poco en contexto, ¿qué cosa es un servicio especializado aeroportuario? De repente, para terminar de juntar las piezas de rompecabezas, son aquellos servicios que prestan servicios, valga la redundancia, a la aeronave, como combustible, como catering, como seguridad, como apoyo de equipos de apoyo en rampa, entre otros. Son aquellos que son parte de la operación aeroportuaria. Entonces, dentro de estas pruebas que se realizan y los ejercicios que se han realizado, nosotros tenemos que asegurarnos que las condiciones en las que se van a dar las operaciones aéreas, valga la redundancia nuevamente, sean seguras, más allá de que la obra esté terminada, de que de repente instrumentos o la tecnología esté instalada. Nosotros tenemos que asegurarnos de que todas estas cosas estén debidamente engranadas como un reloj para que no falle nada dentro de una operación aeroportuaria. Un fallo en una operación aeroportuaria es sinónimo de incidente o accidente, y eso puede ser sinónimo de una vida o de alguna persona que quede dañada. Eso es lo que se previene en primera instancia. Esto también amerita una serie de procesos. Para que un aeropuerto comience a funcionar, el Jorge Chávez, en este caso, cuenta con un certificado de operación. Sin embargo, como se está cambiando el contexto completamente de este aeropuerto, requiere de una actualización de este certificado. Y este proceso todavía está en ciernes. Hay una serie de observaciones que debe... Sí, por favor, siguiente. Hay una serie de observaciones que debe de cumplir para que se le pueda otorgar esta actualización del certificado de operador de aeroportuario. Y esto todavía no ha culminado. Entonces aquí tenemos ya un tema administrativo operativo que está pendiente. Después de esto, tenemos qué hallazgos hemos encontrado. Principalmente, hubieron algunas noticias que salieron que los puestos de estacionamiento de aeronaves, llámense PEAs, no cumplían con las geometrías o las áreas o las dimensiones que estaban previstas. Bueno, sí cumplen con las áreas previstas, ¿no? Lo que pasa es que hemos estado nosotros operando en un aeropuerto que tenía estas posiciones de estacionamiento de aeronaves que eran múltiples. Entonces podían alojar un avión grande tipo Boeing 787 o un avión chico, ¿no?, de repente tipo, o mediano tipo Airbus 319-320. Para ponerlo en ejemplos coloquiales, era una cancha de fútbol y de repente estábamos jugando fulbito. Ahora lo que tenemos es un aeropuerto que por sus características se ha hecho de manera más eficiente, que las posiciones se han reducido de tamaño y cumplen con la reglamentación, pero vamos a tener un tipo de actividad más acotada en área y con una exigencia mucho mayor y que requiere de una instrucción y familiarización y sobre todo una procedimentación mucho más fina, porque vamos a actuar la misma operación con la misma cantidad de integrantes, pero en un espacio más confinado, lo que quiere decir que aquí el tema de seguridad y el riesgo se ve incrementado. ¿Y cómo mitigamos ese riesgo? Justamente con procedimientos, familiarización, con instrucción, con entrenamiento, con esto. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos listos? Con las pruebas. Y justamente son esas pruebas a las que hemos llegado nosotros a la conclusión, y creo que toda la industria coincide, en que nos falta todavía hacer muchas pruebas más para poder decir que estamos listos, estamos familiarizados para llevar a cabo una operación segura. Seguimos coloquialmente también hablando de repente, para llegar a un partido de clasificatorias hacemos varios partidos de prueba, ¿no es cierto?
Pero ¿cuántos partidos son necesarios? Bueno, son muchos partidos necesarios y estos partidos todos los tenemos que ganar. Entonces, lo que quiero decir es que estas pruebas tienen que salir bien y tienen que repetirse bien y tienen que ser redundantemente bien para poder decir que estamos listos. Y estos escenarios no se han dado a la fecha. Si vamos un poco a la historia, el escenario más real que podríamos haber tenido es el día 8, la penúltima prueba que se hizo con 4 aeronaves y donde ahí saltaron una serie de observaciones no poco importantes, bastante importantes y que nos dieron también a llegar a la conclusión de que todavía la operación no se podía realizar de la manera segura como requiere una operación aérea, sobre todo en un aeropuerto de las dimensiones y de la categoría y con el movimiento que tiene. Estamos hablando de 35 operaciones por hora en promedio. Lo que quiere decir que a veces se están atendiendo 30 aviones en simultáneo, en posiciones contiguas. Bien, lo que les decía, todavía no, por favor. Ahora, ¿por qué se incrementa este riesgo? Mucho se ha hablado del sistema de maletas, ¿no? El sistema el conocido como VHS es el sistema el cual se traslada la maleta, pero que no solamente la traslada por llevarlas, sigue un proceso de inspección del equipaje y estas deben de estar de tal manera engranadas y conciliadas para que la maleta vaya al avión que corresponde donde el pasajero, inclusive se toma hasta el número de bodegas y todo, por razones más técnicas que no voy a entrar en detalle en estos momentos. Pero se han ido presentando demoras y deficiencias y fallas en los sistemas del check-in, en los sistemas del VHS y otros sistemas conexos. Entonces ya estamos originando de por sí una demora en todo el proceso que es en tierra. Y esa demora que generamos en el proceso en tierra, ¿a dónde vamos a querer recuperar el tiempo? Justamente en la plataforma. ¿Por qué les digo esto? Porque los aviones tienen un tiempo que se llama el turnaround time, el tiempo en que nosotros damos la vuelta o en el que el avión tiene que llegar, desembarcar sus pasajeros con sus maletas y todo, y tiene que volver a embarcar pasajeros, combustible, comida, maletas, carga, lo que fuere. Ese es el tiempo. Entonces, si tenemos una demora en tierra y la vamos a querer pasar a la plataforma en un espacio más confinado y con gente que todavía no está familiarizada completamente, que no ha hecho las pruebas necesarias, ¿qué pasa? El riesgo se incrementa exponencialmente y eso es lo que no queremos. Es una realidad. Vamos a trabajar nosotros con este aeropuerto, pero requerimos de mucho mayor cantidad de pruebas. Eso es lo que, en conclusión, es lo que nos ha llevado a nosotros a tomar esa decisión que requerimos. El aeropuerto no está mal hecho, pero tenemos que seguir entrenando, seguir trabajando conjuntamente con la comunidad aeronáutica para poder llevar a cabo estas pruebas de manera satisfactoria, y el aeropuerto tiene que hacer su tarea también. Todos tenemos una tarea que hacer acá. Gracias. Ok, entonces, tomando en cuenta lo evaluado por OSITRAN y que además ha sido presentado el día de hoy en la mañana, es claro que la obra no tiene el 100% de lo que se requiere para poder entrar en operación en materia de infraestructura, está al 99.5%. También es claro que de las pruebas que se han podido realizar por OSINARMIN, el sistema ha cumplido en términos de seguridad del sistema de alimentación, pero todavía no se han hecho las pruebas del sistema de control de fallas y de fugas. Y es un tema fundamental para tener la tranquilidad de que cuando un avión es alimentado de combustible, no haya ninguna falla ni fuga de combustible que pueda generar un accidente luego. Y luego, del lado nuestro, se han efectuado una serie de pruebas vinculadas a escenarios que buscan replicar una situación real, en el que claramente se ha observado que todavía hay una serie de deficiencias que corregir, y esa es la razón por la que justamente consideramos que no se puede emitir el certificado de operaciones y servicios aeroportuarios, y por lo tanto que el día 30 del mes de marzo no debe entrar en operación el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. El aeropuerto Jorge Chávez va a ser sin duda, de hecho el actual ya lo es, pero con el nuevo aeropuerto lo va a ser aún mucho mayor, un elemento fundamental para el desarrollo económico y el desarrollo del turismo en nuestro país. O sea, el aeropuerto no es cualquier cosa. Y para nosotros en el gobierno la prioridad de la puesta en operación de ese aeropuerto es, la verdad, muy, muy, muy alta, pero creemos que tiene que hacerse en condiciones óptimas y seguras. La seguridad en la operación aeroportuaria es fundamental.
el menor error que se pueda cometer en la gestión de un avión a la hora de estacionarse en una PEA o al salir de una PEA chocando con algún equipo o chocando con otro avión puede generar una tragedia. Creo que en las últimas semanas hemos visto algunas de estas tragedias ocurridas en otros aeropuertos en el mundo y que creo que lo que no podemos hacer es, por simplemente abrir el aeropuerto, someter a los pasajeros y al país a la exposición a este nivel de riesgo. Queremos agradecerle a los distintos ciudadanos que en este proceso han participado en las pruebas operacionales. Han habido cientos de personas que han participado de ello. Incluso este ministerio hemos tenido, la verdad son miles, y de este ministerio hemos tenido aproximadamente unas 500 personas, 500 trabajadores del ministerio han estado la semana pasada en el aeropuerto también participando, ¿no? Como parte de este proceso, y queremos por eso agradecerles su colaboración. Como ellos han podido observar, estamos viendo un aeropuerto que está en términos de la infraestructura bastante avanzado. Como decía, estamos hablando de una infraestructura muy moderna, muy bien hecha, pero que todavía tiene algunas cosas pendientes que resolver. Y ellas tienen que ver, como ya mencionamos, con las pruebas relacionadas, las pruebas que se han realizado por el concesionario, que una de las cosas que han tenido, como ya mencionaba bien el director Donald Castillo, es que las pruebas integrales han sido muy pocas. Hemos debido tener muchas más. El número de pruebas con aviones reales ha debido ser mucho mayor. En su momento incluso nosotros ofrecimos al AP también, obviamente con el permiso otorgado por la Fuerza Aérea, el avión que la Presidenta utilizaba regularmente para que pueda ser utilizado como parte del mismo. Por razones que obviamente no corresponden aquí mencionar, ellos decidieron no utilizarlo. Y adicionalmente esto, nos preocupa mucho el tema, como ya mencioné, de la planta de combustibles, no solo por su operación en cómo está ahora el sistema, que no tiene fugas, sino de cara a que tenga un sistema que no tenga ninguna fuga ni falla en el futuro. Estas cosas se evalúan no solo de forma estática, sino de forma dinámica. Y a lo largo del tiempo eso solo se controla con sistemas de sensores que nos permitan detectar si hay fallas o no. Tanto luego los problemas asociados al sistema HBS que ya mencionó Donald, en condiciones de una mayor de mayor realismo de demanda, o sea, mayor volumen de personas. Tengan en cuenta que el sistema HBS implica el traslado durante 7 kilómetros al interior del aeropuerto del equipaje. Algunos de ustedes que han visitado el aeropuerto lo han visto, es un sistema muy sofisticado, con un equipamiento de primera, pero necesitamos asegurar que eso esté calibrado y operativo para asegurar que las personas puedan entrar al aeropuerto y tener la tranquilidad que van a llegar a su destino con la maleta que ellos han querido viajar, ¿no? Y luego está todas las distintas pruebas operacionales integrales, suministro de alimentos, todo el proceso en la rampa de sacar al avión del PEA o llevarlo al avión a la PEA. Todo eso es importante también desarrollarlo, ya lo mencionó Donald. Estamos hablando de un proceso que, si bien cumple las normas reglamentarias, los espacios reglamentarios, requiere una mayor familiarización y no se ha podido lograr la misma en todo este tiempo que hemos estado trabajando desde los distintos sectores, ¿no? Conjuntamente. Estos no son detalles menores. O sea, aquí el tema de la seguridad es fundamental. Tenemos hoy un aeropuerto en operación, seguro, y queremos pasar a un mejor aeropuerto, pero tenemos que asegurarnos que también sea seguro. No podemos poner en ningún riesgo el Perú como destino turístico. Han habido a lo largo de la historia distintos problemas en famosos aeropuertos que lo que han reflejado es luego un problema muy serio de turismo. Ahí están los vuelos del famoso desastre en Tenerife hace ya muchos años, generó una afectación al turismo, por ejemplo, en Islas Canarias, importantísimo. Y entonces entenderán que los pasajeros, si no sienten al aeropuerto es un sitio al que van a llegar, es un sitio seguro, no vienen a ese aeropuerto, y por lo tanto no vendrían al Perú. Yo creo que eso es bien importante, por eso tener claro el destino, además también para nuestros ciudadanos. No podemos dejar a que nuestros ciudadanos puedan asumir un riesgo que ellos no tienen por qué manejar a la hora de subir a un vuelo nacional o venir en un vuelo nacional a nuestro aeropuerto. Entonces, por eso es nuestra preocupación por el sistema de combustibles y para que esto se pueda resolver rápidamente. Estos son temas que no se pueden dejar de costado, no son temas que se resuelven con un trámite administrativo, son temas que se resuelven operacionalmente. Entonces no podemos
Un aeropuerto no es solo fierro y cemento e infraestructura. O sea, un aeropuerto es claramente un área donde la seguridad, la eficiencia y el entrenamiento son fundamentales para la correcta operación del mismo. Hoy tenemos un muy buen aeropuerto y funciona de forma segura. O sea, la pregunta es, ¿por qué pegar un salto al vacío por inaugurar rápido un aeropuerto e ir a un aeropuerto que todavía no está en esas condiciones? Entonces tenemos que preocuparnos y exigir que tengamos cuando menos las mismas condiciones y por qué no mejores. Es un aeropuerto que va a tener en menos de un año casi 2.5 veces más mangas que el actual. O sea, de ese lado, por donde lo miremos, claramente va a ser un mejor aeropuerto que el actual. Pero tenemos que asegurarnos que la seguridad del nuevo aeropuerto sea igual o mejor que la que tenemos hoy día. Y eso no está ocurriendo en este momento. La decisión de inaugurar el aeropuerto, como les decía hace un momento, uno puede asumir una posición fácil y decir, no, miren, inauguremos el aeropuerto y vamos viendo qué es lo que va pasando. No. En el gobierno y en el MTC no vamos a asumir de forma irresponsable, por un populismo muy malentendido, en inaugurar una obra que podría poner en riesgo a las personas. O sea, eso no lo vamos a asumir y estamos muy claros en ese tema. Tenemos a un concesionario que ha hecho un trabajo muy importante y creemos que tiene que terminarlo. Y ese es el trabajo justamente en el que vamos a seguir trabajando con ellos. Nosotros no somos el concesionario, ellos son los que están a cargo de la operación, pero nuestro trabajo seguirá siendo el que tenemos que hacer tanto Citran o Sinermin como el que nos toca a nosotros en la DGAC, el de estar supervisando, cada uno obviamente sus competencias, el que se pueda tener una operación segura del aeropuerto. Esa es la clave, para que nuestro aeropuerto sea un reflejo de nuestro país, que finalmente es lo que estamos buscando. Esto es un tema para nosotros muy importante, como les mencioné, y vamos a estar trabajando conjuntamente con los distintos actores de la industria para que el aeropuerto se abra cuando esté en esas condiciones. Algunos de ustedes seguramente en la etapa de preguntas me preguntarán, ¿y cuándo es la nueva fecha? No queremos poner una nueva fecha porque la fecha anterior la pusimos en un común acuerdo con toda la industria, con aerolíneas y todos los actores, e hicimos una estimación de los plazos. Es claro que esos compromisos no fueron cumplidos del todo, de quien correspondía hacerlo. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que quien, digamos, tiene que hacer estas labores, que es el concesionario, que es LAP, pues lo haga en el más breve plazo posible. Creemos que lo va a poder hacer. Es una empresa que tiene un prestigio internacional en materia aeroportuaria y sabemos que lo va a hacer. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es trabajar del lado de ellos para poder levantar estas observaciones en el más breve plazo y del lado nuestro mantener la actividad de supervisión en cada una de nuestras competencias para asegurarnos que tengamos una infraestructura segura. Cuando lleguemos a esa conclusión, que espero sea pronto, pues lo que haremos es simplemente anunciaremos una fecha 15 días después de ese momento en el cual el aeropuerto entrará en operación. Entonces, por eso es preferible no lanzar una fecha hoy día, porque lo que va a pasar es que simplemente nos vamos a someter a que puedan haber problemas nuevamente, y yo creo que el Perú no se merece que le estemos dando permanentemente fechas que podrían no cumplirse. Creo que ahora tenemos que ser mucho más seguros en cuanto a el momento en el cual debe inaugurarse el aeropuerto, ¿no? Para nosotros, nuevamente, la seguridad no se negocia. ¿Okay? Entonces, esa es una cosa bien importante de mencionar. Por ahí hay algunos señores que opinan y dicen que este es un tema de que el ministerio tendría que haber hecho. La verdad es más consecuencia de la ignorancia que otras cosas, porque el concesionario no es el ministerio es el concedente. Tenemos un concesionario que además es una empresa de prestigio y que está haciendo su trabajo. ¿Tiene que hacer mejoras? Sin duda. Y por eso es que no vamos a abrirlo. ¿Okay? Entonces sí que, más allá de la grandilocuencia de quienes por ahí les gusta andar hablando, lo que está claro es que para nosotros lo importante es la seguridad del aeropuerto. Aquí no venimos a hacer un concurso de popularidad. Lo que estamos haciendo es un trabajo serio para asegurarle a los ciudadanos del Perú y a los turistas que vienen al Perú que el aeropuerto en el cual ellos lleguen sea un aeropuerto seguro. Y en ese trabajo estamos involucrados. Muchas gracias.
Buenas tardes, gracias por la convocatoria del Ministerio de Transportes. Bueno, nosotros como organismo supervisor hemos cumplido la función de supervisar esta obra en cuanto a infraestructura, equipamiento y también la parte de pruebas, porque esta es una obligación que tiene el concesionario, no de entregar simplemente infraestructura y equipamiento, sino operando este terminal, que es un tema a veces complejo de comprender porque en otras infraestructuras tenemos la etapa, digamos, probatoria, se entrega infraestructura y equipamiento con una especie de checklist y avanzamos con la parte probatoria, de pruebas, ¿no? Aquí no, aquí tenemos todo mezclado y tiene que estar operando el terminal. Entonces, digamos que más allá de las funciones de la DGAC que ya explicó el señor Donald Castillo, nosotros tenemos una función que tiene que ver con la supervisión de estos sistemas y esta infraestructura. Lo que hemos identificado nosotros es que hay un 99.5% de avance a la fecha y el faltante 0.5% está representado básicamente por la falta de integración de sistemas, que es algo un poco complejo de entender porque la infraestructura la vemos ahí, el equipamiento lo vemos ahí, pero ¿qué cosa es esto de la integración? Es que los sistemas conversen entre sí. Entonces, hemos hecho un listado de los sistemas que para nosotros faltan integrar y algunos que sí nos han preocupado, como el sistema DASI, ¿no? Que tiene que ver con la detección y alarma contra incendios, por ejemplo, que es muy importante y que no sabemos si el concesionario la podría o no subsanar en estos días restantes, pero lo que es cierto es que más allá de subsanarlo hay que hacer muchas pruebas, como indicó el señor Castillo, y en todas tenemos que salir bien, porque ustedes comprenderán que un sistema contra incendios no puede fallar, ¿no? Y esto significa, por ejemplo, que al momento que se simula una alarma, tienen que abrirse las puertas, haber, digamos, ventilación, los ascensores deben dejar de funcionar, por ejemplo, que es uno de los problemas que hemos tenido en las pruebas, que los ascensores seguían funcionando. El sistema FIX, que es el que marca lo que es el aviso del vuelo, tiene que aparecer con un mensaje de que hay incendio, ¿no? Para las personas que no escuchan el sistema de la megafonía. Entonces, digamos que es todo un sistema integrado que tiene que funcionar a la perfección, ¿no? Y que no ha sucedido eso, por ejemplo, en la reciente prueba que hicimos. Y otros sistemas más que no han funcionado, algunos no ponen en riesgo la seguridad, sino ponen en riesgo la operación, y otros sí podrían poner en riesgo la seguridad, como el que acabo de comentar. Entonces, nosotros sí hemos detectado ese 0.5%, algunos elementos que podríamos analizar, no en este contexto, pero sí en otro, pueden ser, digamos, críticos y otros no. Por ejemplo, hemos identificado problemas de arquitectura, los zetas, problemas de áreas verdes, eso no es crítico, ¿no? Es parte, sí, de la entrega del terminal, pero no es crítico. Pero hay otros, como hemos comentado y como también ha comentado la DGAC, que sí lo son. Entonces, nosotros hemos hecho este mapeo digamos, de obligaciones respecto al terminal. El día 14 hemos cerrado la información. Hemos hoy día recién notificado al MTC con esta información porque es recientemente, digamos, cerrada. Y nosotros no tomamos la decisión de que se abra o no. Sí recomendamos, por ejemplo, que en caso de temas críticos no es correcto tomar una decisión de iniciar las operaciones, pero finalmente entendemos que esta es una decisión entre el Ministerio de Transportes y el concesionario, ¿no? Básicamente nuestro informe está basado en eso, ha sido recién entregado y nosotros estamos permanentemente en campo haciendo las pruebas que correspondan. Tenemos un campamento ahí con nuestra empresa supervisora y sí quisiera poner énfasis en el tema de que el día que se abre este aeropuerto, coincido obviamente con el sector, que tiene que ser seguro y tiene que no poner en riesgo pues las operaciones, tiene que ser eficiente. Sin embargo, también es correcto señalar que ese día es el día de inicio de las pruebas, de la etapa probatoria según el contrato. ¿Qué significa esto? Hacemos pruebas para saber que el terminal funciona adecuadamente, pero cuando se entregue, hay una etapa en la cual todos los usuarios van a empezar a utilizar el aeropuerto, el terminal, y van a empezar a descubrir que algunas cosas podrían no ser las óptimas. Y ese es el momento en que nosotros volteamos a la empresa y le decimos, mire, tal elemento, tal infraestructura o tal equipamiento, no es que esté mal, pero no cumple la función que esperábamos. Y si es que realmente no está en un nivel óptimo, puede ser cambiado a costo del mismo concesionario. Sin embargo, esos elementos no pueden efectivamente poner en riesgo ni las operaciones ni menos la seguridad, ¿no? Entonces entiendo que la decisión está tomada en base a esos conceptos y nosotros como supervisores vamos a seguir supervisando para identificar cómo se van cumpliendo estas obligaciones. Gracias. Bien, agradecemos las palabras de la señora Verónica Zambrano, presidenta del Consejo Directivo de Ocitran. A continuación vamos a iniciar con la ronda de preguntas y les recordamos a los medios que hoy nos acompañan que es una pregunta por medio. Iniciamos con María Elena Guayasco de TV Perú.
Buenas tardes, ministro. Bueno, se ha indicado que no hay certeza que en 15 días esté operativo el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. También ha indicado que el AP va a tener que realizar o, en todo caso, completar estas observaciones o subsanarlas. ¿Se va a coordinar inmediatamente con este concesionario para que de una vez empiece y poder tener más adelante una fecha probable de la operatividad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? Sí, justamente lo que corresponde ahora es ya el proceso para trasladarle a ellos la información. Digamos, se les ha trasladado, de hecho, esto no es una cosa reciente, hemos venido trasladando esta serie de observaciones, hablo aquí del lado del MTC, también entiendo que lo ha hecho en su momento Ocitran y también Ocinermin, y entonces lo que hay que hacer ahora es trabajar con ellos para que ellos calendaricen cómo van a hacer nuevamente las pruebas, qué más pruebas van a hacer y cómo se van a ir subsanando estas observaciones que ya se han planteado, ¿no? Bien, seguimos entonces con Miriam Caguana de RPP. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas tardes a todos los presentes. Se habla de que Ocinermin tiene que dar una información con referente al certificado y la fecha para también poder tener de manera completa la evaluación para la inauguración del nuevo aeropuerto. ¿Que nos puede detallar, por favor, de cuánto tiempo estamos hablando y qué tipo de certificación se está refiriendo? Y asimismo también hacerle la consulta. ¿No temería usted por una moción de censura o interpelación ante la situación que se está presentando? Estábamos hablando de una tercera postergación de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Muchas gracias. Mire, aquí no se trata de qué es lo que uno teme o no, sino es una función parlamentaria. No creemos que haya aquí argumentos para una interpelación y censura, pero finalmente esa es una decisión que toma el Congreso y que, de caso ocurra, pues nosotros asistiremos como de acuerdo a lo que dice la Constitución. O sea que, la verdad, creemos que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para asegurar que esta operación aeroportuaria se dé de forma segura. Ya vemos que no lo está y, por lo tanto, no estamos autorizando el que se aperture el aeropuerto a partir del día 30 de marzo, ¿no? Bien, agradeciendo por la pregunta. Yo creo aquí que, como ya se dijo, más que preocuparnos por una fecha en particular o preocuparnos por una fecha en la cual se va a inaugurar una instalación del aeropuerto, lo que debería preocuparnos es la seguridad. Estamos hablando primero de una infraestructura aeroportuaria que puede ser entre las primeras en esta región del mundo. Como tal, las instalaciones de abastecimiento de combustible en este aeropuerto también son instalaciones, digamos, con tecnología de punta. Es una instalación que va a almacenar 9 millones de galones de combustible para aviación. Entonces, la preocupación que debiera tener el país, más que cortar una cinta o tener de repente una placa, lo que nos debe preocupar es que las instalaciones funcionen, cumplan con toda la normativa de seguridad. Ahora, con relación a certificaciones, Ocinermin ha venido acompañando todas las pruebas que se han venido realizando y cada solicitud que ha planteado el operador, porque eso hay que tenerlo claro, no es que ni el Ministerio, ni la DGAC, o Ocinermin, o Ocitran son quienes desarrollan el proyecto. Lo que hacen es una función supervisora. Entonces hay un desarrollo por parte de un privado de las obras y lo que se acompaña es que estas obras vayan a ser desarrolladas conforme a la normativa exige, ¿no? Entonces, en el caso de Ocinermin, que como ya mencionó muy bien el ministro, tiene que ver con las actividades de hidrocarburos en el aeropuerto, se ha venido pues atendiendo todas las solicitudes que se han venido planteando, ¿no? De los estudios de riesgo, planes de respuesta a emergencia, pruebas hidrostáticas, etcétera, ¿no? Entonces, depende del avance del operador para que esta instalación pueda obtener finalmente todas las autorizaciones que exige la normativa, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Bien, continuamos entonces. Ahora el turno de Paolo Segarra de Canal N. Buenas tardes, ministros, autoridades. Ministro, es la tercera vez, como se menciona, que se suspende la operación. Desde la primera fecha que se inició el 18 de diciembre del 2024 han pasado 3 meses ya. Entonces, no dar una fecha para la nueva operación resulta una incertidumbre no solamente para la población que está expectante, hay gente que tiene programado vuelos en 1 mes, 2 meses, no saben si va a ser en el antiguo aeropuerto, en el nuevo aeropuerto. Hay empresas también que han estado preparando sus mudanzas, trabajadores. Entonces, no dar una fecha resulta en un vacío ahí importante. No se sabe si va a ser 1 mes, 2 meses. Y por otro lado, otra pregunta que tiene que ver con esto es, Ocitran anunció sanciones y multas para en caso no se cumpla esta fecha del 30 de marzo. ¿Cuáles van a ser? Gracias.
A ver, creo que hay un error en su comentario inicial. La verdad, el 18 de diciembre nunca fue una fecha planteada para inauguración del aeropuerto. El contrato establecía como fecha el 30 de enero. En algún momento, el concesionario intentó, evaluó e incluso propuso que fuera el 18 de diciembre, pero eso muy pronto fue dejado de lado cuando se observaba que todavía claramente no se llegaba. O sea que esa fecha, el 18 de diciembre, simplemente fue un intento de ellos por ver si podían adelantar la inauguración. Creo que la realidad les fue mostrando que no era esa. La fecha contractual era el 30 de enero. Y por eso es que nos reunimos con bastante anticipación al 30 de enero para evaluar lo que estaba pasando, y ahí fue que quedó claro que todavía había una serie de temas pendientes, y esa es la razón por la que se postergó del 30 de enero al 30 de marzo. Entonces, en estricto senso, lo que estamos así, y nuevamente, lo que la población quiere no es que se inaugure, lo que la población quiere es un aeropuerto seguro. O sea, esto no es un tema, como bien mencionaba Pedro, de ir a cortar una cinta o poner una placa y decir que ya está inaugurado. No, ese no es el tema. Lo que necesitamos es un aeropuerto que esté operativo, seguro, y lo que necesitamos es que el concesionario nos dé esa certeza. Eso hoy no ocurre. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente no abrir el aeropuerto hasta que eso ocurra. Eso puede ser en una semana, en 15 días, en un mes, pues eso va a depender ahora del concesionario. Él tiene todo el interés de que esto ocurra en un más breve plazo, por supuesto, porque al día 30 de marzo, como ya mencionó la presidenta de Ocitran en la mañana en la conferencia de prensa, lo que va a pasar es que a partir de ese día van a correr penalidades que corresponden justamente a calcular la Ocitran. Entonces lo que va a hacer obviamente el concesionario es buscar que esas penalidades sean las menores posibles y por lo tanto tratar de estar en el menor de los tiempos posibles. ¿Cuánto es eso? En este momento sería equivocado hacerle un anuncio y decirle, mire, esto va a estar más o menos en 2 meses. No, eso sería mentirle. Eso podría ocurrir en un plazo más corto o en un plazo más largo. Eso va a depender del concesionario y como mencionó Pedro, finalmente él no hace muchas de las cosas, él subcontrata mucho de esto. Por ejemplo, en el caso de los ecocombustibles es una empresa que se llama Exolum, ¿no? Que es la que está a cargo del tema. Entonces, son ellos los que trabajan para LAB e implementan esta infraestructura, porque es una empresa además de reconocido prestigio internacional especializada en materia de combustible, como hay otras que hacen otras actividades que son especializadas en rampa, en alimentación. O sea, un aeropuerto no es una empresa, es un cúmulo de empresas y por eso se habla de una plataforma. Entonces lo que hay que hacer ahora es esperar que Lima Airport Partners plantee nuevamente un cronograma de pruebas y en ese marco veremos cuál es la fecha que más o menos tentativamente se podría inaugurar el nuevo aeropuerto. Antes de eso estaría mintiéndole. Sería mentirle al país y nuevamente lo que el peruano y el ciudadano del Perú quiere es un aeropuerto seguro. Por supuesto moderno, que es lo que estamos encontrando en este momento, ¿no? Bien, continuamos con Marixa Crisóstomo del Comercio. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Ministro, ¿cuándo se podría tener este nuevo cronograma de pruebas que tiene que presentar LAB? Y si me permite, por favor, ¿solo hay responsabilidad de parte del concesionario o también hay responsabilidad de terceros al no cumplirse con esta fecha? Y si bien no ha indicado la fecha, ¿podría darse la inauguración antes de julio? Y si me permite una última pregunta, por favor, quería preguntarle, por favor, con respecto a las vías de acceso, ya que se emplean, ¿cómo va? ¿Habrá tiempo quizás para hacer trabajos un poco más sofisticados? Gracias. A ver, la primera es que cuando hablamos aquí del aeropuerto, el aeropuerto es, digamos, la responsabilidad de su operación está a cargo del concesionario. Por supuesto que él trabaja con terceros para la infraestructura de combustible y para otras infraestructuras, pero ese es un tema que él tiene que manejar con sus terceros. Nosotros ahí no participamos. O sea, él, finalmente, a nosotros quien nos responde es el concesionario, no los terceros. O sea, si se demoró Exolum o no se demoró, eso es un tema que lo tiene que ver LAB con Exolum, no con nosotros. Para nosotros, LAB nos tiene que reportar el sistema, o sea, a quien le reporta cuando hace las pruebas Ocinarmin es a LAB, no a Exolum. O sea, el Exolum es el intermediario con el que interactúan, pero formalmente el responsable es LAB. Esa es una. Su segunda pregunta, ¿cuál era? Disculpe que me lo olvidé. Eso va a depender de LAB. Lo que necesitamos ahora es, tomando en cuenta justo las recientes pruebas y los problemas que han habido en las mismas, lo que tiene que hacer LAB es plantear en el más breve plazo, que espero que sea antes de fin de mes,
¿no? El plantear un nuevo cronograma de pruebas en el que incorpore aviones, ¿no? Ahí, por ejemplo, esta vez, la verdad, hubo el apoyo de la industria aeronáutica. Ellos ofrecieron, me pareció, 2 o 3 aerolíneas, 4 aerolíneas, o que han ofrecido aviones que tienen una actividad comercial, o sea, no es que los aviones están ahí descansando. Se ha aprovechado esos aviones en ciertas horas, obviamente, para hacer las pruebas. Bueno, tendremos que volver a coordinar nuevamente y pedirle a la industria aeronáutica que nuevamente colabore para poder hacer las pruebas nuevamente, pero en mayor intensidad, me refiero a mayor frecuencia, ¿no? En ese sentido, esperamos que la presente en el más breve plazo un cronograma del mismo. Y el tercero, que es un tema bien interesante, además, porque Canal N tiene particular énfasis en eso, y creo que vale la pena mencionarlo, es el tema de las rutas de acceso. La ruta de acceso, como ustedes saben, se plantearon, o sea, quizás voy a comenzar un poquito antes, ¿no? Para hacer un poquito de historia, para que Canal N recuerde esa historia, porque a veces parece que no la recuerda. Cuando comenzó la gestión del gobierno, fue en el año diciembre del 2022. Y entonces, en aquel momento ya estaban en la segunda convocatoria declarada desierta del puente Santa Rosa, ¿no? Se hizo una tercera, que también quedó igual, digamos, ni siquiera se declaró desierta, sino que se suspendió y se cambió por un intento de hacer una obra por impuestos. Falló, ninguna empresa estuvo interesada en la obra por impuestos. Cuando yo entré ya estábamos en la segunda convocatoria de obra por impuestos, que en la práctica era como una cuarta convocatoria. Eso fue a inicio de septiembre, y para ya mediados de octubre, incluso antes de mediados de octubre, era claro que a ningún postor le interesaba esa obra, tal cual estaba planteada. Entonces yo tenía menos de un mes y dije, bueno, acá tenemos dos cosas. O sea, simplemente volvemos a convocar lo que ya era claro que no estaba bien, o sea, algo estaba mal en ese proyecto, y ahí fue lo que decidimos, es parar con la obra por impuestos. Pero una de las preguntas primeras que hice yo cuando entré al ministerio, y que por supuesto ningún medio, particularmente KDN, preguntaba cuando se estaba discutiendo lo del aeropuerto, era ¿cuáles eran las vías de acceso? Pues el ministerio, que le encargaron el puente en el año 2017, y que comenzó toda esta letanía que terminó en esta cuarta convocatoria declarada desierta, cuando yo hice la pregunta aquí, ¿cuáles eran las propuestas de vía de acceso? A nadie se le había ocurrido. Y entonces lo que ocurre es que todo el mundo habla del puente Santa Rosa, cosa que es importante, creo que no está en discusión esa necesidad. Pero el puente Santa Rosa no son las vías de acceso, el puente Santa Rosa es el último entrada al aeropuerto. Pero la pregunta es, ¿y cómo llegábamos al puente Santa Rosa? Bueno, de eso no se había discutido absolutamente nada. Desde el 2017 hasta el mes de septiembre del 2023, en este ministerio no se había hablado de las rutas de acceso. Eso fue lo que yo recibí, ¿okay? Lo que me tocó recibir. Por supuesto que por mi personalidad no me quedé con los brazos cruzados, inmediatamente contratamos un estudio para poder motivar lo que se necesitaba como solución a la vía de acceso. Contratamos una empresa, le voy a dar los datos para que vean si está bien contratado por si acaso, no se preocupen por eso, y esa empresa se encargó de hacer el estudio de consultoría. Y lo que ha hecho esa empresa es darnos las soluciones. De hecho, miren, tienen que ir por acá, esta ruta tiene esta ventaja, tiene esta ventaja. Sobre la base de esa consultoría que tardó casi 8 meses, después de eso es que decidimos plantear unas rutas de acceso. Con esas rutas de acceso es que iniciamos todo el proceso de contratación de las soluciones que se requieren para poder justamente viabilizar esas vías de acceso. Y eso es lo que se ha materializado en lo que ustedes acaban de ver hace muy poquito, que es la conclusión del repavimentado completo de prácticamente casi toda la avenida Morales Duárez y un pedacito de la avenida Fosse, pero chiquito, la mayor parte es la avenida Morales Duárez. Hemos puesto 4 carriles para el acceso al puente de entrada, 4 carriles para el acceso a la vía de salida. Vamos a reordenar esa calle para que ya no pase el transporte de carga por la misma. Va a ser redirigido toda la avenida Argentina y estamos trabajando un plan de desvío para la avenida Argentina también. De forma tal que ya se han ido configurando, y de hecho están configuradas ya las rutas de acceso. Estamos en el proceso de pintar la pista, los invitaremos pronto para que vayan y nos acompañen, ya que les gusta mucho la zona, parece, y veremos justamente cómo está configurada ya las rutas de acceso. Por supuesto que podríamos haber pensado en mejores soluciones de acceso, creo que no está en discusión. Pero tenemos que tomar en cuenta que esto tiene un tiempo.
Solo piensen que el estudio para hacer el puente, el expediente técnico tardó casi 4 años. Si yo intento hacer un expediente para hacer un intercambio vial en Fawcett con Morales Duárez, me tomaría 4 años, lo cual es imposible. Por eso es que estamos trabajando en la solución de hacer un puente temporal en Morales Duárez con Fawcett hasta que tengamos la solución definitiva y le reemplacemos esos puentes por unos puentes definitivos. Pero todo eso ha requerido un estudio de tráfico para determinar cuáles son las rutas que se requieren. Estamos hablando de varios decenas de millones de soles destinados a esa intervención. No es inversión, es una intervención. Entonces, para eso hay que justificar, hay que hacer estudios. No es que uno viene aquí en el ministerio, levanta la mano y dice, hagan esto, esto y esto. No, hay que justificar las cosas, son fondos públicos. No es mi dinero, es de todos los peruanos. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajando y estamos culminando la definición básica de la ruta de acceso con las cuales vamos a tener acceso al aeropuerto desde toda la ciudad, que está incluyendo también el tema de los aerodirectos, que es un trabajo que hemos hecho con ATU en esta gestión para definir justamente rutas de transporte público que permitan que las personas entren al aeropuerto. Inicialmente se han planteado entre 8 y 10 buses para cada una de las rutas y lo que vamos a hacer es trabajar midiendo la demanda. En la medida que vaya aumentando, iremos poniendo más buses. E incluso podremos aumentar el tamaño de los buses, dependiendo obviamente de la frecuencia. Eso vamos a ir viéndolo en la operación. Y con ATU estamos coordinando también todo el trabajo hacia adentro cuando ingresen los taxistas. Los taxistas que están reconocidos por el aeropuerto y que trabajan dentro del aeropuerto como una empresa, digamos, concesionada por el aeropuerto, y quienes hacen taxi libre y que van a poder ingresar libremente al aeropuerto tal cual lo hacen hoy. Nos preocuparemos, por supuesto, porque no entre cualquier persona manejando taxi. Necesitamos taxistas que cumplan con tener un vehículo con inspección técnica vehicular y que tengan también SOAT. Tenemos que asegurarnos que las personas que lleguen y que salgan del aeropuerto lo hagan en condiciones seguras. Entonces, estamos trabajando para eso y vamos a seguir en esa línea. Pero lo que es la ruta de acceso ya están planteadas. ¿Podrían hacerse mejores? Sí, y estamos trabajando para mejores soluciones, pero con las rutas de acceso tal cual están pensadas ahora, va a poder entrar en operación en el aeropuerto. O sea, no se necesita una nueva ruta de acceso en ella. ¿Que se puedan hacer mejoras? Por supuesto, pero eso va a requerir inversiones y requiere tiempo. Y lo importante aquí es que el aeropuerto esté operativo. Y con esa ruta de acceso se va a poder acceder al aeropuerto. La solución que hoy día tiene el actual aeropuerto es la de un óvalo que todos ustedes conocen. La de la solución que está planteada ahora no es con un óvalo. Es una solución que es mucho más versátil. Que además tiene casi 650 metros dentro del aeropuerto en los cuales los vehículos van a fluir. Sin ninguna duda puede haber momentos de congestión y vamos a ver cómo los atendemos. Pero lo que no podríamos hacer es esperar unos 3 o 4 años a resolver los problemas que los anteriores gobiernos no resolvieron. La verdad tendría que decir los anteriores ministros no resolvieron. Eso va a depender del AP. Lo que el AP plantee va a definir si se inaugura o no en julio. Por supuesto, a nosotros nos interesa que se inaugure en un más breve plazo, no por un tema de populismo, de poder inaugurar ahora, no, nos interesa porque tenemos hoy un aeropuerto que tiene capacidad para 15 millones y ya tenemos una demanda que está encima de 25 millones de habitantes, de pasajeros al año. O sea, ya tenemos estrés hoy día. Hay un exceso de demanda que hay que buscar resolver, pero no se puede hacer a cualquier costo, nuevamente repito. Bien, por favor les recordamos que las preguntas es una sola pregunta por medio. A continuación, María Cecilia Vegas de Latina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Siendo una obra tan grande, tan importante, ¿no pudo prevenir de cierta forma un periodo de pruebas más amplio, incluso antes de anunciar siquiera una fecha de inauguración? Y una segunda, muy corta, hablaron de una prueba con 4 aviones. ¿En cuántas ocasiones, cuántas veces se hizo esas pruebas con los 4 aviones? ¿Cuántas serían lo óptimo en realidad? ¿Cuántas veces se tenga que hacer esta prueba? Sobre la primera, mire, justamente la reunión previa al 30 de marzo, que es una reunión, si no recuerdo, ha sido el 10 de marzo, no recuerdo la fecha exacta ahorita, pero... enero, perdón, la fecha de inicio de enero. En esa fecha de inicios de enero, nos juntamos toda la comunidad aeronáutica, o sea, el ministerio, las aerolíneas, la AP, las empresas que hacen trabajo en rampa, todos los actores de la industria aeronáutica, y la fecha surge del consenso que hay en ese espacio de cuáles eran los retos pendientes. Entonces nos juntamos y evaluamos qué era lo que estaba pendiente, la familiarización de la rampa, que faltaba el tema de combustible, pero que estaba ya muy cerca de hacerse. O sea, todo estaba, digamos,
calendarizado, y en función de ese calendario es que dijimos, ya para el 15 de marzo deberíamos tener ya todas estas pruebas cumplidas, todo ya realizado, todo levantado, y por lo tanto, entonces, en ese marco es que se tomó la fecha del 30 de marzo como un referente. Eso, o sea, fue un consenso, ¿no? Esto no fue, digamos, una imposición de alguno de los actores o algo, no, es un consenso sobre la base de una discusión técnica. No fue nuevamente una decisión política. Y entonces, por eso es que esta vez no queremos hablar nuevamente de fecha, porque creemos que tenemos que asegurarnos que técnicamente las cosas se estén cumpliendo, que no nos pase lo que ha ocurrido, que es decir, que esta estimación que habíamos hecho todos los actores no se materializó, ¿no? Esto es un tema importante. Sobre el tema de los aviones, te pediría, Donner, por favor, que tú lo menciones. Gracias, ministro. Bien, el único día que se han realizado una prueba con 4 aviones fue el día 8 de marzo. Una sola vez, nada más, y fueron vuelos de noche. Fueron con aviones y operación nocturna. Fue más o menos desde las 8, 9, 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, donde medianamente se pudo simular escenarios realistas, sobre todo en la plataforma, algo que yo expliqué, donde pudimos escenificar cuál va a ser la presión que va a haber sobre la operación y las condiciones de seguridad, justamente por ello la familiarización y todo lo que explicaba anteriormente. Y sobre la pregunta que usted dice, ¿cuántas pruebas son las necesarias? Justamente el planteamiento del Limer por Partners fue ese, porque ellos dentro del programa ORAT que tienen, hicieron un planteamiento de acuerdo a su metodología. Creo que hay bastantes lecciones aprendidas para poder ver en base a lo que ya hemos caminado y conversar con ellos, trabajar de la mano y escenificar o plantear varios escenarios y cuántas son las pruebas que necesitamos, no solamente el aeropuerto, las aerolíneas y todo el sistema, policía, migraciones, sanidad, etcétera, para ver que sean las necesarias para poder salir al aire. Eso yo creo que justamente, como dijo el señor ministro, vamos a tener que reunirnos toda la comunidad aeronáutica y de acuerdo a eso poder replantear lo que optimistamente se trató de repente de iniciar el 30 de marzo, replantear una nueva fórmula y poder trabajar en eso. Creo que todos estamos involucrados en eso y queremos que salga de manera segura lo más rápido posible el aeropuerto. Tendremos que conversarlo con Limer por Partners y todos los integrantes para poder plantearlo y que sea una decisión más que nada consensuada. Bien, continuamos con Candy Quispe de ATV. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Estamos en vivo para ATV. Ministro, quería preguntarle, en todo caso, ¿de quién es la responsabilidad directa de que no se inaugure este 30 de marzo como se tenía previsto? Además de ello, ¿se podría hablar entonces que LAP ha incumplido el contrato? Y de ser así, ¿qué tipo de penalidades, multas, sanciones serían? Quizás sanciones económicas altas, elevadas. Gracias. Bueno, nuevamente, como mencioné al principio de la presentación, quien está a cargo de la operación del aeropuerto es Lima Airport Partners. Y quien tiene que llevar las pruebas, realizarlas, cumplirlas y pasar todas las pruebas es Lima Airport Partners. Nuestra labor como concedente es supervisar que se cumplan los compromisos contractuales en términos de inversiones y en términos de la seguridad aeronáutica. Ese es nuestro trabajo en el lado del MTC. Ocitran tiene el trabajo de supervisar también el funcionamiento de la infraestructura en materia de transporte y Ocitran en materia de combustibles líquidos. Entonces, ese es aquí, si lo que usted me plantea es quién es el responsable en este momento, tendría que decir, es Lima Airport Partners. O sea, esto no se está abriendo porque ellos no han podido cumplir con todas las pruebas que tenían que haber hecho y con los resultados de esas pruebas particularmente. Ahora, esto no convierte a la empresa en una mala empresa en absoluto, es simplemente que las condiciones de la infraestructura no están dadas en este momento. Y por lo tanto lo que tienen que hacer es hacer mejoras para poder levantar esas observaciones. Vamos a ser bien honestos, si usted observa la historia en los aeropuertos en el mundo, va a observar no uno, sino muchísimos aeropuertos donde el periodo de pruebas es largo. Algunas dura 6 meses, ha habido casos donde dura mucho tiempo, aún más. Por supuesto que mal de otros consuelo de tontos, o sea que no vamos aquí tampoco a pensar que como Berlín se demoró 4 años en abrir, tenemos que esperar 4 años, esa no es la idea. ¿Ok? Barajas se demoró más de 1 año y medio también, pero nuevamente, lo que tenemos que hacer es trabajar. Estamos ante una empresa que sabe cuál es su negocio, lo conoce muy bien y es un excelente concesionario.
que lo que tiene que hacer ahora es trasladar la excelencia de su concesión actual, la que hoy día conocemos, a el nuevo aeropuerto, en términos de las distintas pruebas que tienen que hacerse. Eso es básicamente lo que tenemos aquí, y obviamente de cara al compromiso del 30 de marzo, si no se cumple, que es lo que nosotros prevemos que va a ocurrir, lo que tiene que hacerse es explicarse el régimen sancionador. Y aquí le dejo a la presidenta Ocitran, que es justamente los que están a cargo de ese proceso para este tema, ¿no? Sí, en realidad nosotros somos un organismo técnico, entonces en la parte de sanciones nosotros tendremos que esperar que llegue el 30 de marzo, que es la fecha, y levantar la información, pedirles descargos a la para que ellos definan también en un proceso con el debido derecho de defensa qué cosa ha pasado, cuál es la perspectiva que ellos tienen, que han incumplido, que pueden considerar que no han incumplido, y en base a ese procedimiento se van a establecer penalidades y sanciones también, de darse el caso, ¿no? Porque no puedo adelantar opinión. Las penalidades se trabajan en el Ministerio, las sanciones las trabaja Ocitran en base a las tablas que están ya establecidas. Es una sanción por día que puede ser de entre 12 UITs y 0.7 UITs por día, dependiendo de los días de atraso, pero como les digo, todo esto es parte de un procedimiento administrativo garantista para el mismo concesionario, ¿no? Donde se identifican responsabilidades. Esto se deberá a partir del 30 de marzo, ¿no? Bien, por último, Fiorella Martínez, de Panamericana Televisión. Ministro, autoridades, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta es la tercera vez entonces que se va a reprogramar el inicio de operaciones de este nuevo aeropuerto, ¿no? Del 18 de diciembre, 30 de enero, 30 de marzo. Y entonces da la sensación de que sería esto un poco, no sabemos si garantista para el AP, porque dice, no tenemos nueva fecha por seguridad, pero vamos a esperar a lo que dice el AP. ¿Por qué el Estado no pone una fecha máxima sabiendo que ya tenemos varios retrasos de entrega? A ver, creo yo que estoy hablando español y relativamente bien. Y expliqué que esta es la segunda postergación y no la tercera, señorita. Entonces, por favor, primera cosa. Segundo, aquí no hay ningún mecanismo de garantía. Lo que hay es un concesionario que tiene una obligación y que tiene que cumplir. Si nosotros ponemos una fecha, imagínense que a mí se me ocurre, o a usted se le ocurre una fecha y yo estoy de acuerdo con usted, y dice, ok, el 28 del mes de abril va a ser la fecha de apertura. La pregunta es, ¿eso garantiza que la va a llegar a esa fecha? No, porque las observaciones que estamos planteando no son observaciones políticas. Por supuesto que son graves, pero son observaciones que tienen un argumento y un correlato técnico, no un correlato político ni periodístico. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es esperar a que ellos planteen un nuevo cronograma, y sobre la base de ese cronograma nosotros lo vamos a evaluar y le vamos a decir, ajusta esto, o mejora esto, o cambia esto. Ese es nuestro trabajo. Ellos son los concesionarios y ellos tienen que plantearlo. O sea, yo no le puedo a él decir, inaugura el día tal. O sea, eso sería lo más antitécnico que podríamos hacer. Y eso pondría en riesgo la operación del aeropuerto de forma segura, que, vuelvo a repetir, es finalmente la variable más importante a medir en un aeropuerto. ¿Pero entonces nos vamos a esperar siempre, ministro? No, porque obviamente aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que por eso hay un régimen sancionador, pues. Un régimen sancionador que además tiene, digamos, agravantes, ¿no? Y en la medida que la empresa no cumpla, lo que va a pasar es que va a calcularse las sanciones que mencionó la señora presidenta del directorio de Ocitran, que van a calcularse diariamente. Lo que va a terminar ocurriendo es que la va, obviamente, porque no quiere esas sanciones, va a terminar haciendo las cosas en el más breve plazo posible. Pero, nuevamente, son ellos los que tienen que implementar eso. ¿Nos van a hacer una propuesta de cronograma? Tienen que hacérnosla, por supuesto. Y eso es lo que nosotros vamos a verificar. Pero aquí no se trata de imponer una fecha por alguna prioridad política o sabe Dios de qué tipo. No, tenemos que asegurar la operación, valga la redundancia, segura del aeropuerto. Y nuevamente, solo se ha postergado por segunda vez. ¿Ya? Bueno, aquí lo que tenía que hacer, señorita, es que se postergue en función de la voz de la autoridad concedente, que es el Ministerio de Transportes. Muy bien, gracias.